Ok, entonces, buenas noches. Mi nombre es Edgar Jaime Guita. Estamos en Virtual Session Activity 3, correspondiente al 14 de junio, 7:30 de la noche. El grupo es English that Works 2. Y la semana que estamos trabajando va desde el día 13 de junio hasta el día 19 de junio del año 2022. Estamos aquí en la sala con algunos aprendices, con Erika Dayana, Clara Borrego, con Stephanie Mateus, con Cristian David Jaimes y con Verónica Aguirre por el momento. Vamos a esperar si más adelante siguen agregándose aprendices. Esa es la idea, que sigan entrando muchos, pero hasta el momento solamente hemos entrado nosotros y vamos a comenzar ya con la sesión virtual. Entonces, quería mostrarles a ustedes que esta semana estamos trabajando con las actividades de la unidad número 3. Vamos a comenzar por accesar esa unidad que está aquí en el contenido del curso. Hoy vamos a trabajar con la parte interactiva. Entonces vamos a buscar en el proyecto la carpeta número 3, es la cuarta semana de trabajo, la tercera carpeta de trabajos calificables. El material se llama, se me ha olvidado, perdón, un segundito, Amazing Facts. En Amazing Facts tenemos 4 evidencias por entregar, pero hoy no vamos a enfocarnos en las evidencias. Si ustedes lo desean, yo les puedo enviar un documento en Excel que yo tengo es este que tengo acá a vista, donde están todos los videos que explican cómo hacer cada una de las actividades. Entonces aquí, por ejemplo, la primera, que se llama I Can't Believe It, tiene su video igualmente con la actividad interactiva Syrian Country, con el wiki My Favorite City, y con la actividad de Your Next Holiday Destination, que es una grabación y una presentación en PowerPoint también. Entonces, si ustedes no tienen este documento, aunque yo se los mandé al comienzo, no lo encuentran en sus correos, entonces me lo pueden solicitar, yo se los envío con mucho gusto. Aunque acá, también un segundo, está la lista y ustedes podrían buscarlo en mi perfil de YouTube como Jaime Higuita y van a encontrar los videos de cada una de estas evidencias. I Can Believe It, Interactive Activities City and Country, My Favorite City y Your Next Holiday Destination. Entonces, como les decía ahorita, vamos a buscar el material, que es donde nos vamos a enfocar el día de hoy, aunque también tenemos una página externa donde vamos a practicar un poquito. Bueno, entonces iríamos a Materials and Support Materials. Navegamos hasta la diapositiva número 2 de Amazing Facts. Ahí vamos a encontrar, como siempre, la versión descargable del material. La vamos a abrir en este momento. Y también vamos a encontrar la versión multimedia, que hoy vamos a trabajar más que todo con la versión multimedia. El tema lo vamos a explicar desde la parte multimedial, que es esta. Y vamos a ir a hacer unos ejercicios que Amazing son un facts. poquito... In this third learning activity, you will learn about describing people, objects, and places and how to make comparisons using superlative and comparative forms. que le estaba diciendo que es la aplicación sí, decía que es un poquito como la aplicación de lo que estamos explicando el día de hoy. Bueno, antes de que nos vayamos a la explicación, quisiera saber si hay algunas preguntas iniciales que tengan ustedes. Hoy no creo que nos demoremos la hora completa, pero bueno, no estoy seguro, porque tenemos solamente un tema para explicar, que es el de los comparativos y superlativos, y es un tema que es relativamente corto y solamente eso es como lo más relevante. Lo otro son como vocabulario solamente. Lo de explicar es el comparativo y el superlativo. Entonces, si tienen alguna pregunta, la pueden hacer antes de que comencemos con la explicación. Buenas noches, profe. Erika, cuéntame, ¿cómo estás? Bien. Excelente. Profe, es que tengo una
pregunta con la primera evidencia y con la última, porque dicen que, pues me parece que aún no está disponible la evidencia. Y Y la fecha de entrega me aparece es que el año 2023. ¿con cuál te refieres a primera y última? Con I Can Believe It y con Your Next Holiday Sí, Destination. Esas dos. sí. Ujú. Y tú tienes presente el número de tu grupo. ¿Es 501 o 494 al final? Creo que 501. Bueno, entonces vamos a ver, revisar a ver. Bueno, 501 lo tengo por aquí más adelantico. Vamos a ver, me disculpan yo. Ahí lo tengo que buscar. Ujú, creo que está aquí. Pero no ha cargado. Vamos a revisar que estemos grabando. Sí, estamos haciendo la grabación. Bueno, esperen un segundito, por favor. Porque vamos a revisar que la disponibilidad esté correcta. Entonces, bueno, no ha cargado. Ok. Cerrar aquí. Y vamos a irle un poquito de espacio. Entonces vamos a ir a las evidencias. Vamos a ver qué pasa allí. Se llama My Holiday Destination. Your Next Holiday Destination está disponible hasta el 19. Sí, es del 2023, pero eso no debería ser un problema. Si los puedes montar, no, si montas el trabajo no te da ningún problema. Y el wiki, no, tú me dices que es el otro, se llama Amazing Facts, no, 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 se llama I Can't Believe It, ¿cierto? También Sí, aparece fecha límite para entrega el 5 de mayo, el 24 de mayo del 2023, pero entonces no te los deja accesar en este momento. no, dice que no está disponible la Extraño. evidencia. Voy a entonces a coordinar voy a anotar aquí en un ladito porque para no irme por ese lado en este momento, pero sí voy a tenerlos en cuenta para revisar cuál es, porque no aparece disponible, porque ahí es la fecha límite de entrega, o sea que estaríamos a un año todavía de poder de que se cierre la plataforma para recibir. Eso es un error de digitación que haya pasado a 2023. La idea sería que fuera a 19 de junio del 2022, pero entonces este 2023 tampoco daría problemas para que subiera la evidencia. De todas formas, voy a revisar, no aquí en directo, sino apenas terminemos la sesión y tú puedes revisar si quieres mañana para que estemos como más seguros de que ya va a estar la actualización lista si es que hay algún problema por ahí, si no ya yo me comunico con todos ustedes para explicarles entonces qué hay que hacer, porque la verdad esto nunca da problemas para recibir la evidencia, excepto en este caso que dices que no está aparece como, como si no estuviera disponible. Bueno, Bueno, profe, gracias. Erika, con mucho gusto. Me disculpas que te haya solucionado a medias, porque igual si debo entonces ingresar a las dos evidencias para mirar a ver cuál es el problema que no está recibiéndolas. Bueno, entonces, Erika, Stephanie, Clara, Angie, Verónica, Mónica, entonces vamos a comenzar con el recorrido. Entonces habíamos llegado hasta la parte donde aparece ya el, el material y de lo que debemos hacer es accesar a la explicación que está aquí arriba. Entonces, los datos asombrosos nos cuentan que en esta tercera evidencia aprenderás sobre describir o a describir personas, objetos y lugares y cómo hacer comparaciones usando comparativos y superlativos. Lo de comparar, lo de describir, perdón, eso es muy sencillo, simplemente es agregar si la persona o lugar tiene algo, pues se le dice tiene. Digamos una persona que tiene cabello negro, uno dice tiene cabello negro, vale. O cómo es, si es alta, si es delgada, si es rápida, si es eh, malhumorada, si es inteligente, si es buen trabajadora, etcétera, etcétera. Entonces, para escribir, básicamente, lo que hacemos es
recurrir a dos verbos. El verbo tener para las cosas que tiene la persona, por ejemplo, o que tiene el lugar, que tiene el objeto, o cómo es la persona, cómo es el lugar, cómo es el objeto. Pero en cuanto a al uso de comparativos y superlativos, si hay necesidad de explicar algo. Entonces, básicamente en eso nos vamos a gastar un buen trecho de este recorrido, que es Amazing Facts, los hechos asombrosos. ¿Por qué son hechos asombrosos? O diría yo que son extraordinarios, porque se salen de la ordinariedad. Entonces, si comparamos, digamos, dos ciudades que son calientes, uno puede comparar una ciudad caliente como, por ejemplo, qué sé yo, bueno, Medellín ya es caliente. Medellín es un valle ya muy caliente, pero hay ciudades más calientes. Por ejemplo, diría que Santa Marta es más caliente que Medellín. Entonces, lo normal es que sea caliente. Medellín tiene un clima cálido, pero Santa Marta se sale como de ese plano a ser más caliente. Pero ahí tienen, aquí en Colombia debe haber una ciudad que es la más caliente de todas, la más caliente. Entonces, hablamos de comparar entre dos, eh, digamos, ciudades, dos cosas, dos personas, y el superlativizar, que es lo que es lo más de todo, o sea, el top del asunto. Entonces, en Colombia hay ciudades muy calientes. Entonces, yo diría que, por ejemplo, qué sé yo, Magangué es muy caliente, o que Barranquilla es muy caliente. Entonces, tiene que haber una ciudad que es la más caliente, hay una que es la más fría, tiene que haber una que es la más fría, hay una que es la más grande. Eh, en la categoría de ciudades tiene que haber una que es la más pequeña si comparamos números, una que es la más segura, otra que es la más insegura. Y todo eso es la más, lo más, la persona más rápida, la persona más alta, y así por el estilo. Entonces, nos vamos a enfocar en los hechos asombrosos. Entonces, vamos a ir a ver el material. Ese material es el mismo material que aparece aquí en formato PDF. Contiene explicación y aplicación. Pero nosotros nos vamos a enfocar en Amazing Facts. ¿Por qué? Porque Amazing Facts nos permite escuchar. Y es muy importante que escuchemos, porque si no sabemos escuchar inglés y producir sonido en inglés, entonces nosotros no sabemos inglés. Si sabemos algo de escucha, que podemos entender cosas que nos dicen y somos capaces de producir contenido también que sea escuchable y entendible, entonces sabemos inglés. Y sabemos algunas cosas, sabemos poquito, pero ya sabemos que es el punto y más importante. Bueno, entonces vamos a continuar. Y aquí nos dan una explicación. Dice que para ver el contenido debemos accesar a los botones de arriba. Entonces vamos a ir por Introduction. Aquí nos vuelven a repetir lo mismo. Este material le permitirá estudiar sobre temas relacionados con la Introductory actividad material. de aprendizaje 3. Dear learner, this material will help you study the topics related to Learning Activity 3. You will learn about number 1, describing people and places. Number 2, comparative and superlative forms. Let's begin. Ok, entonces vamos a ir con la comparación. Number 1, describing people and places. A. Joanna wants to go on a date, so she decided to sign up for an online dating website. Read her profile and physical description. Ujú. Estos son los detalles del perfil de Johanna, pero están por datos, no están con frases. La idea sería que nosotros pudiéramos decir, por ejemplo, she's Joanna, she is 19 years old, she's Colombian or she's from Colombia, she's single, she studies she's an university student, she's slim, she's average height, uh, she has brown eyes, she has black hair, um, she has black long straight hair, y así por el estilo. Entonces esa sería la descripción de la persona. Ahí yo hablé de lo que ella tiene y lo que ella es. Entonces tiene ojos negros. She has brown eyes. Tiene cabello negro largo
y listo. She has black long hair, perdón. She has black long and straight hair. Y lo que ella es. She is 19 years old. En inglés la edad es. She's Colombian. She's single. She's a university student. She's slim. She's average height. O she's medium height. También se puede decir medium height. O sea, no es ni alta ni bajita. Entonces, miren que yo recurrí a las dos palabras que les había explicado antes, los dos verbos que son have, que es tener, y el verbo to be, el verbo be, que es ser. Vamos a continuar. Bueno, no nos habla el locutor, pero The following is a list of adjectives to describe people. A. Age. Baby. bueno, en este caso son las diferentes categorías que nos dicen cómo las contamos para describir personas. Entonces, por ejemplo, en cuanto a edad, she's a baby, he's a toddler, he's a child, he's a teenager, he's young, he's young adult, he's middle ages, he's elderly. Entonces, en cuanto a construcción, tenemos a slim, thin, athletic, muscular, fat, overweight. En cuanto a talla, tenemos que es, o altura, que es tall, medium, average, high, short. Ojos, el color de ojos pueden ser black, brown, blue, gray, green, hazel. En cuanto a tipo de cabello, aparece long, short, shoulder length, straight, curly, wavy, en bald, por ejemplo. Entonces, este es vocabulario que nos va a explicar, nos va a enseñar cómo describir personas. Vamos a continuar. En cuanto al color de cabello, bueno, yo este no lo voy a leer. Cuando ustedes lleguen a estas Red. páginas, ustedes pueden activar el altoparlante, el parlante que nos va Light brown. a pronunciar el vocabulario. Blonde. White. Gray. Highlights. G. Facial hair. Full beard. Mustache. Thick eyebrows. Unshaven. ¿Ok? H. Entonces ese vocabulario no vamos a centrarnos mucho en él, no nos vamos a dedicar mucho tiempo a él, pero aquí van a encontrar tanto las descripciones escritas como la pronunciación de esas descripciones. Entonces es importante tener en cuenta que normalmente una descripción se hace con un sujeto, un verbo y un adjetivo. Entonces, por ejemplo, I am tall. El adjetivo es una característica que dice precisiones de una persona. Por ejemplo, yo digo, Sara. Sara es una mujer que muchos se la imaginan de una forma, de un tamaño, de un color de cabello, de un color de ojos, pero no sabemos en realidad cómo es Sara. Pero si decimos Sara is tall, ya nos vamos a imaginar una mujer de una altura. She's slim, tenemos ya algo más preciso. Si decimos que she has brown hair o brown long hair, ya sabemos el color. Entonces, esos adjetivos, de color del cabello, entonces esos adjetivos son características que van haciendo que una persona sea mucho más distinta de otras y se pueda distinguir, valga la reiteración del término. Una persona conforme agrega adjetivos se va haciendo más única respecto al conjunto de otras personas. Lo mismo ocurre con objetos, lo mismo ocurre con animales o con sitios. Cuando uno agrega adjetivos que se llaman adjetivos y son características, entonces esas personas, ese sujeto, como se dice técnicamente, se va convirtiendo en algo más único. Entonces recuerden que siempre vamos a utilizar el verbo ser y el verbo have. Cuando hablamos con el verbo have, entonces aparte del adjetivo agregamos la parte del cuerpo. Por ejemplo, she has, ¿esto qué color es? Esto es brown, o puede ser, bueno, digamos que es brown hair. El adjetivo va antes que la cosa. La característica va antes que el sujeto en inglés, como siempre.
Mientras que cuando hablamos con el verbo to be, simplemente es sujeto, verbo y adjetivo. Continuamos. Más descripciones. Aquí hay otro ejemplo. Cuando es el sujeto, disculpen, cuando es el verbo to be, es el sujeto, luego el verbo to be y luego el adjetivo. Lo mismo cuando es con el verbo has o el verbo have, el verbo tener es sujeto, verbo have, más adjetivo, más parte del cuerpo. Por ejemplo, she has blonde hair. Digamos, she's tall, she has blonde hair. Vamos a continuar. La pregunta que es para solicitar descripción es what are you like o how do you look like, puede ser. Aquí está what are you like. Entonces I am nice and shy. Son características que en este caso no son físicas, sino digamos intelectuales, de comportamiento o espirituales. Vuelve a ser con el verbo to be, vuelve a utilizarse simplemente el sujeto y el verbo más el adjetivo. She is shy. Ella es tímida. She is shy. She's nice. She is nice. Y continuamos con más descripciones. Estas es bueno que ustedes las repasen completamente. Bueno, en esta segunda parte del material dice Nicole quiere saber acerca de sitios turísticos en Colombia. Ella está planeando un viaje con sus amigos. Lea el siguiente artículo para aprender a describir lugares. Entonces, como les venía diciendo yo, la descripción de cosas, de personas y de lugares sigue un patrón igual. Por ejemplo, podemos decir Cartagena es, a ver, bonito, tiene sitios turísticos, tiene edificios de la época colonial, tiene edificios de la época no sé, de la República, por ejemplo, tiene bonitas playas, tiene un mar azul. Y entonces, como ustedes ven, yo digo lo que es Cartagena y lo que tiene Cartagena. Entonces, vamos a utilizar esos dos verbos para hacer la descripción de lugares. Hay una actividad que es describiendo un lugar donde usted va a ir a visitar próximamente en sus vacaciones. Entonces, vamos a aprovechar para poner en práctica la descripción con el verbo ser y con el verbo tener. Entonces, aquí nos dan una descripción. Vamos a ver si todavía no la podemos escuchar. No, ya se pasó. Pero utilizamos la misma dinámica. El verbo ser, el verbo tener, cuando es el verbo ser, es el verbo, digamos el sujeto, perdón, el verbo ser más el adjetivo. Cuando con el verbo tener es el sujeto, el verbo tener, el adjetivo más la parte o la posesión que tenga la ciudad, por ejemplo, playas bonitas, metro, cerros, edificios, museos, etcétera, etcétera. Vamos a ir para la diapositiva número 10. Entonces, cuando hablamos de adjetivos para describir lugares, Adjectives to describe objects and places. hablemos, por ejemplo, de opinión, interesante, pacífico, famoso, importante, útil, excelente, agradable, barato, caro, bonito, cómodo. Hablamos de tallas, hablamos de edad, hablamos de formas, hablamos de color, de materiales. Y aquí tenemos una primera descripción. What does Cartagena look like? Entonces ahorita tenemos una pregunta que era what are you look like? Perdón, what are you like? Y esta es does, utilizando el does. What does Cartagena look like? ¿Cómo es Cartagena? ¿Cómo luce Cartagena? Y la dinámica es exactamente la misma de la explicación anterior con las personas, que es sujeto, verbo, complemento. En este caso también hay un nombre, perdón, un sujeto. Y en el caso de tener es el sujeto nuevamente, es el verbo tener, es el adjetivo y es el nombre o sujeto nuevamente. Entonces puede ser, por ejemplo, que él es
o esta es una bonita ciudad. Esto o ello, en el caso de que hablemos de un lugar, o sí, de un lugar, no es personal. Si es una ciudad es ella, pero no se pondría she. Si es, digamos, un pueblo sería he, perdón, él, pero no se pondría he, sino it, porque son impersonales. Por ejemplo, Cartagena tiene hermosas, que es la característica, playas, que es el sujeto. Esta es otra explicación igual, más o menos. Bueno, quería antes mostrarles que estos adjetivos que aparecen acá nos van a ayudar ahorita a comprender la comparación. También hay una parte donde debemos comparar dos ciudades. Aquí, estas características de las cosas se pueden ver, se pueden decir que, o las de ellas se puede decir que son largos o cortos, adjetivos largos o adjetivos cortos. En este caso, la cantidad de letras es importante. Por ejemplo, interesting es un adjetivo largo. Peaceful es un adjetivo largo. Famous es un adjetivo largo. Important es un adjetivo largo. Useful es largo. Excellent es largo, pero por ejemplo, nice es corto. Cheap es corto. Expensive es largo. Beautiful es largo y comfortable es largo. Más adelante vamos a encontrar otros adjetivos que son cortos. Big, small, huge, heavy, light, wider, high. Perdón, wide y high. Y así, o sea, la extensión en sílabas de los adjetivos es importante para lo que vamos a ver después, que es comparar. Si los adjetivos son largos, se compara de una forma. Si los adjetivos son cortos, se compara de una forma diferente. Esto ya lo habíamos pasado, esto ya lo habíamos visto. Estos son ejemplos de descripciones de preguntas y de cómo se responden a esas preguntas. Sigue estando la misma dinámica. Y ahorita vamos a la comparación. Entonces, en este caso, la comparación se comienza con un ejemplo que tiene el verbo, disculpen, no es el verbo, es el adjetivo corto. Entonces, big es corto. Y les había dicho que si tenemos un adjetivo corto, se compara de una forma. Estamos hablando de comparaciones de superioridad. Es decir, que Cartagena es una ciudad grande, tiene yo no sé cuántos habitantes, digamos que tenga 1 millón. No sé si alguien aquí me puede colaborar con la cantidad de habitantes de Barranquilla, digamos que sea 1.500.000. Es una ciudad grande ya. Medellín tiene más o menos 3 millones de habitantes, entonces si comparamos la cantidad de habitantes de Barranquilla con las de Medellín, decimos que Medellín es una ciudad más grande, porque a más personas, más lugar ocupan, ¿ok? Pero Bogotá es una ciudad más grande que Medellín, es como el doble o más del doble de grande, entonces decimos que Barranquilla es grande, Medellín es grande, pero si vemos entre las tres e incluso con todo el resto de ciudades de Colombia, Bogotá es la más grande. Entonces es importante tener en cuenta esto porque cuando decimos que Barranquilla es grande, decimos Barranquilla is a big city o Barranquilla is big. Pero podemos cuando comparamos decimos Medellín is bigger than Barranquilla. Ustedes ven que aquí está el adjetivo en su forma más pura, mientras que cuando comparamos niveles de superioridad con adjetivos cortos, lo que debemos agregar es una E y una R al final. No se dice more big. More big es un error, no decimos more big porque la palabra more significa más, pero no se puede poner atrás del adjetivo big. Se debe poner ER. ¿Qué quiere decir bigger? Simplemente quiere decir más grande. ¿Ok? Entonces, Barranquilla is big, Medellín is bigger. Barranquilla es grande, pero Medellín es más grande. Medellín is bigger. Pero cuando llegamos a comparaciones con una ciudad como Bogotá, decimos que Bogotá is the biggest. Bogotá is the biggest city in Colombia. Profe, tengo ¿Pregunta? una duda. Sí. Cuando se utiliza than, Dan, siempre que comparamos.
¿Y eso no sería la comparación? Eso, Ah, ok. eso es como Pues es que una en muletica que uno, significa que. Es, sí, pero digamos en el último, en el de Bogotá, dice Bogotá is the biggest city in Colombia. sí, Entonces ahí no colocamos el DAN, ¿por qué? porque no necesitamos referirnos a otra ciudad, a otra ciudad. Mira que decimos que Bogotá no la comparamos con ninguna otra ciudad, sino que decimos que es la más grande de Colombia. No es una comparación con ninguna, simplemente es del top. Ok, Entonces, ok, gracias. ajá, entonces Medellín is bigger than, y ese than siempre va seguido por otra ciudad. ¿Ok? Mira, pero se utiliza el than. El than significa que, pero cuando estamos comparando. No significa que, o sea, uno podría tender a pensar que es Medellín is bigger that, ¿cierto? That, que también significa que, pero ese that es un that diferente. En Medellín is bigger than Barranquilla. Y como aquí no hay otra ciudad para compararla, mire que cuando decimos, por ejemplo, que no sé si Usain Bolt todavía es el atleta más rápido del mundo, no necesitamos compararlo con otro atleta, sino que lo comparamos con el resto. Decimos Usain Bolt o Usain Bolt is the, no me acuerdo cómo se pronuncia, creo que es Usain, eso es un nombre árabe. Usain Bolt is the fastest athletics, ¿cómo se dice? Atleta, pues creo que es athletic, person in the world. O sea, que es el más grande no, el más veloz de todos. Entonces lo comparamos con el resto de atletas de todo el mundo. Quizás Usain Bolt no sea el hombre más rápido del mundo. Quizás hayan otros que no conocemos y que no son atletas, nunca se han comparado a correr con él y quizás sean más rápido, pero el atleta más rápido del mundo, de atletas que se dice, perdón, simplemente es él. Entonces, en este caso no comparamos con nadie y vamos a ver otros ejemplos que aquí hay más. Entonces, por ejemplo, hablamos de calor. De Villavicencio es una ciudad cálida, pero yo pienso que el calor es muy bueno allá. Cúcuta sí es mucho más caliente. No sé si alguien conoce Cúcuta, pero Cúcuta es bastante caliente. Pero Barranquilla es más caliente. No creo que sea la ciudad más caliente porque estaba en otras partes que son más calientes que Barranquilla, me parece a mí. Pero si comparamos estas tres, decimos que Villavicencio is hot, pero but Cúcuta is hotter than Villavicencio. Cuando tenemos decimos is hotter, que estamos comparando, debemos de poner al otro sujeto con el que le estamos comparando. En este caso comparamos Cúcuta con Villavicencio. Entonces comenzamos nuevamente. Villavicencio is hot o Villavicencio is a hot city. Cúcuta is hotter than Villavicencio, but Barranquilla is the hottest city in Colombia. Yo no sé si eso sea verdad, pero para el ejercicio vale. ¿Ok? Yo creo que Magangué es más caliente, pero bueno. Bueno, aquí hay un fenómeno que no se los había explicado, aunque yo creo que la mayoría lo sabe. Cuando los adjetivos son monosílabos y comienzan con consonante, sigue con vocal y terminan en consonante, esa consonante, segunda consonante o la última letra que es, en este caso la T, se dobla o se duplica y se agrega ER. Eso es lo mismo que ocurrió con big. ¿Se acuerdan? De big se pasó a bigger y bigger tiene dos G. Entonces estamos comparando con ER al final, bigger y hotter, hotter, pero en el siguiente ejemplo, que lo alcancé a ver ahorita, el adjetivo no es un adjetivo corto, es un adjetivo largo. Entonces, decimos que Cartagena es una ciudad bien poblada. Cartagena is a populated city. Cartagena is a populated city. Medellín is more populated than Cartagena. Entonces, cuando el adjetivo es largo, como este, que son populated, tres sílabas, entonces no podemos agregar ere al final, sino que escribimos la palabra more antes del adjetivo. Esta sería la forma más latina de hacer las cosas. Miren que es exactamente un calco del idioma español. Medellín is more populated
than Cartagena. Exactamente corresponde palabra por palabra al español. Mientras que no podemos decir lo mismo cuando el adjetivo se agrega a una ER. No, o al contrario, cuando a la ER se le agrega cuando al adjetivo se le agrega una ER. Miren que no tiene sentido en español decir Cúcuta es más caliente. ¿Dónde está el más? No está ni antes ni después. Es una palabra, es una forma integrada al adjetivo. Entonces, esta es una forma, digamos, más germánica de hacer las cosas, las comparaciones, mientras que para los adjetivos largos es una forma más latina. Medellín is more populated than Cartagena. Como el adjetivo es largo, se agrega more antes. Y ese mismo fenómeno de la extensión del adjetivo afecta también al superlativo. Entonces, en este caso, no decimos, no le agregamos, como aparecía aquí atrás, que no lo había explicado yo, que para los eh, superlativos, en vez de agregar una ER, agregamos una EST. Entonces, el más caliente o la más caliente, el más grande o la más grande. Miren que en vez de la ER, cuando estamos hablando de el más de todos, o sea, tienen que ser, obligatoriamente tienen que ser el más de todos. Así estemos diciendo de una habitación. Podemos decir el más alto de esta habitación y aplica EST, o el más alto de la ciudad, o el más alto del barrio, o el más alto del país o del mundo. Agregamos EST. Miren, entonces agregamos algo al final, pero cuando hablamos de adjetivos largos, como populated, entonces agregamos algo antes del adjetivo, agregamos more, o antes del adjetivo agregamos the most. The most. En este caso, volví a hacer un calco exacto de del orden de la sintaxis española, que es Bogotá es la más poblada ciudad, en este caso pues un poquito cambiado, la más poblada ciudad en Colombia incluso. Si alguien puede hablar así de esa forma tan arcaica, también se podría decir Bogotá es la más poblada ciudad en Colombia. Entonces, esto es básicamente el tema de hoy. Comparar con adjetivos cortos y comparar con adjetivos largos. Y lo mismo, superlativizar con adjetivos cortos, que es agregando una EST después pegada al propio adjetivo, o con adjetivos largos, que es agregando the most. Entonces, ahorita vamos a tener la oportunidad de que ustedes, compañeros, que están asistiendo, me ayuden a completar un ejercicio en línea que tenemos. Entonces vamos a ver, el siguiente ejemplo también es con otro largo, bueno, pero ya no está acá. Vamos a ver qué nos dice la teoría. English. When you compare people, objects, or places in English, you usually talk about their similarities and differences. To do this, you need to use comparative and superlative forms. Let's see how these adjectives are formed. Ok. En este caso nos van a volver a explicar lo que les expliqué yo a ustedes, pero eso está muy bien. Comparative adjectives. Adjective. Cold. Add. ER, Colder. colder, Example. Bogota is colder than Medellin. Happy. happier. Happier. Mr. Mr. Spencer feels happier in Cartagena than in Bogota. Ok. Populated. More plus populated. Bogota is more populated than Medellin. Ok. Entonces es exactamente lo que yo les expliqué ahorita. Si es un adjetivo monosílabo o corto, se puede decir que hasta dos sílabas, entonces agregamos ER, como por ejemplo, cold se convierte en colder y happy se convierte en happier. Algo que es de resaltar aquí es que cuando el adjetivo termina en y antes de la y hay una consonante, esa y se cambia por y se agrega ER común y corriente. Pero por ahorita me interesa mucho más que ustedes sepan cuando agrega ER. Estos son casos particulares que también se explican aquí en este material, pero lo importante es que usted
tenga en cuenta que cuando el adjetivo es corto, agrega er. Cuando es largo, agrega more. A. Forming comparative and superlative adjectives. Adjective form: cold. Comparative form: colder. Superlative form: the coldest. Ok. Example: Medellin is colder than Cartagena. Bogotá is the coldest. Ok. Bueno, permítame un segundo. Voy a mirar si hay asistentes pidiendo entrada, pero no tenemos. Bueno, entonces eso está muy bien. Bueno, entonces aquí seguimos repasando. Big, Only one syllable bigger, adjective the with one biggest. vowel and one consonant at the end. Big. Comparative form: bigger. Superlative form: The the biggest. Ajá. Example: Medellin is bigger than Cartagena. Bogotá is the biggest. Ok. Entonces eso es lo que pasa. Seguimos con lo mismo. Grande, el más grande. Ventoso. Two syllable adjectives ending in Y. Windy. Ok. Windy es un adjetivo de esos que les había dicho ahorita que termina en Y. Y antes de esa Y hay una consonante, entonces esa Y que tenía originalmente se cambia por I y se agrega ER. Y lo mismo aplica para el superlativo donde esa Y se convierte en I y agrega EST. Estamos hablando de adjetivos cortos, windy, que son dos sílabas. Cuando son dos sílabas o más, interesting agrega more, esto ya está explicado, y the most para el superlativo. Pero hay unos adjetivos que son especiales, son irregulares. Entonces, por ejemplo, el adjetivo bueno, good, tiene su propio comparativo que es better y tiene su propio superlativo que es the best. Malo tiene su propio comparativo que es worst y su propio superlativo que es the worst. Y eso sería toda la explicación que tenemos para hoy. Aquí más adelante tenemos contextualización, comprehension, práctica, práctica número 2 y práctica de pronunciación. Entonces, ya que explicamos el tema, entonces yo quisiera que fuéramos a un material que hay por acá y donde vamos a hacer una comparación en línea. Ustedes me van a ayudar para que practiquemos. ¿Ok? La dirección de esta página yo se las voy a dejar debajo de este video que estamos en este momento grabando para montarlo en la plataforma de YouTube. Ahí vamos a ir si queremos tener esta dirección. También en este momento la estoy copiando para pegarla en el chat del grupo. Allí en el chat ustedes pueden recuperar la dirección, pegarla en el navegador o guardarla donde ustedes crean que es fácil de encontrar para que ustedes accesen a ese ejercicio y lo repitan si de pronto hoy nos queda faltando un poquito de claridad. Entonces, vamos a entrar, esto lo vamos a cerrar por el momento. Yo también. Y aquí estamos con el ejercicio que nos ocupa. Entonces, ¿de qué se trata el ejercicio? Tenemos tres animales y los vamos a hacer su comparación y su superlativización. Ni siquiera tenemos que ir a ver los datos de los animales. ¿Por qué? Porque en los propios ejercicios aparecen... tenemos poquito espacio aquí con este montón de propagandas. Tenemos la palabra. Entonces, si vamos a comparar, decimos que los leones tienen una, es como una esperanza de vida más corta que los elefantes. Normalmente los elefantes son unos animales que viven bastante tiempo y
Hoy vamos a hacer una frase, vamos a completarla y quisiera que alguien de los compañeros que está y compañeras que aparecen como asistentes hoy me dijera cómo sería la oración completa de este preciso ejercicio que es el A. Alguien que me diga el nombre y me lea la oración completa. Necesitan que ponga más grande la pantalla, me dicen. Voy a poner un poquito más grande. Si la necesitan más grande, me dicen, por favor, que se vea bien. Hay unos anuncios gigantes aquí que no dejan ver. Bueno, entonces, quisiera voluntarios. Is there any volunteer by here? Lions have. ¿Alguien? ¿Sí me escuchan? No sé si me están escuchando. ¿Se escucha? Alguien que me diga si se escucha. Sí, Sí, profe, sí se Ah, escucha. ok, entonces están tímidos y tímidas hoy. Alba, Ahí ¿tú me pues no, ayudarías con la primera? yo no sé, pues no veo claramente, pues las letras no las alcanzo a ver, pues para Les, componerla. le voy a subir un poquito al zoom de la pantalla para que lo podamos ver. Yo creo que así está suficientemente. Porque es que después no sé, ya tengo un anuncio aquí que no me deja ver gran cosa, no sé por qué. Pero aquí vamos a ser recursivos. Ya lo tenemos aquí en lista. Entonces, si tú me colaboras con el A, yo quedaría muy agradecido. ¿Alguien? ¿Un voluntario? No se quedó muy bien claro, no quedó muy bien claro la explicación de cómo hacer la comparación en este caso. Por favor, No, ¿la profe. podría explicar otra vez? Ok, bueno, mira, entonces en este caso la palabra, la característica es corta. La palabra es corta o la palabra es corto, porque en inglés no se diferencia entre corto y corta. Entonces decimos que los leones tienen una esperanza de vida más corta o un tiempo de vida más corto que los elefantes. Entonces, la palabra que debemos escribir aquí es más corta. ¿Ok? Ya tenemos la palabra corta. Tenemos que escribir aquí en el espacio más corta. Entonces ¿Con sería, el Dan? no, no, es que el Dan ya está aquí afuera. Ya decimos que los leones tienen una esperanza de vida más corta que los elefantes. Entonces simplemente lo que tenemos que escribir aquí en el espacio es simplemente la palabra más corta. O sea, tenemos la palabra corta aquí en el paréntesis. Ahora debemos escribir más corta. No se entendió mucho lo que yo expliqué. Bueno, de todas formas, eso es lo que queremos con este ejercicio, que podamos recapitular. Entonces, vemos que la palabra, la característica corta, que aparece aquí, corta, para decir más corta, le agregamos una ER. Entonces sería short, Entonces quedaría shorter, 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 ajá, shorter, shorter. shorter. Muy bien, exacto. Ya con esta que les acabé de poner en esto, por qué no se mueve de aquí? Por Dios bendito. Porque esto es aquí, está acá. Bueno, ya tenemos esta, entonces vamos a escribir la siguiente. Entonces decimos que los elefantes viven más que los leones, entonces más largo, o sea, viven más tiempo. ¿Cómo la escribiríamos? Sí, Entonces serían longer, no, no, o sería lord, se le agregaría long, long, st. no, porque no es el más, estamos simplemente comparando por el momento entre los leones y los elefantes. Aquí en este momento me está jugando una mala pasada el computador porque la letra no alcanza a caber ahí. Vamos a ponerle un poquito más pequeño.
Si de pronto así, no parece como que ni así fuera a mostrar. Pero ahí escribí longer. ¿Por qué? Porque como esa es una característica que es cortica, miren que solamente tiene 4 letras, entonces cuando la característica es cortica se le agrega ER. Entonces, corto, largo, más largo. ¿Ok? Bueno, esta es raro. Entonces los leones son más raros que los elefantes. Entonces simplemente, como este tiene una E, ¿qué tendríamos, cómo lo escribiríamos aquí en el espacio? Alguien que me ayude. Se le agregaría R. Simplemente. Ajá. Raider. Raider. Muy bien. Ok, muchas gracias, Alba. Con esta siguiente, vemos que la palabra, la característica es una característica muy larga. Mire, aggressive, aggressive, aggressive. Son tres sílabas. Entonces, ¿cómo se escribiría acá adentro? Sería more. More eh, aggressive. More Aggressive. aggressive. Muy bien. La característica siguiente, algún compañero distinto a Alba me dice si es una característica larga o corta. Larga. Ajá. ¿Quién más me puede decir si es larga o corta? Aparte de la compañera que nos saca. Larga. Larga. Ok. ¿Alguien más? Que no piense que es larga, que piense que es corta, por ejemplo. No, todos estamos de acuerdo que es larga, ¿cierto? Larga, Todos estamos de larga. acuerdo que es larga, ¿cierto que sí? Si alguien dice corta, Sí. díganlo en este momento o calle para siempre. Ok. Muy bien. Entonces, ¿cómo diríamos que los elefantes son más inteligentes que los cocodrilos? More More intelligent. intelligent. More intelligent than crocodiles. Ok. Tengo un voluntario que me lea la frase ya que la tenemos hecha. Elephants are more intelligent than crocodiles. Crocodiles. Ok, muy bien. ¿Por qué no decimos los elefantes? No, ¿por qué no decimos the elephants? Porque no nos referimos a unos elefantes que ya tengamos así detectados. O sea, por ejemplo, nosotros decimos, ok, por ejemplo, los Es elefantes. como si habláramos en general, profe, ¿cierto? Exacto, sí, exacto. Como son todos los elefantes del mundo, todos los que son más inteligentes que los cocodrilos, como especie animal, los elefantes como especie animal son más inteligentes que la especie de los cocodrilos. Porque los elefantes recuerdan muchas cosas, aprenden cosas nuevas, em, pueden odiar, los elefantes odian, los elefantes tienen sentimientos de falta cuando, por ejemplo, se muere un integrante o incluso cuando hay otros elefantes que ni siquiera supo quiénes eran, ellos sienten muchas cosas y lo demuestran. Entonces eso dice que los elefantes, como en general, todos los elefantes del mundo son más inteligentes que todos los cocodrilos en general del mundo. ¿Ok? Entonces, como no decimos que los tales elefantes, por ejemplo, unos que tenemos ya a la vista, por ejemplo, decimos que mm, los elefantes negros que están afuera son más pesados que los cocodrilos, que los rinocerontes grises que tenemos afuera. No son, cuando hablamos de los elefantes, no estamos hablando de esos elefantes que acabo de mencionar, sino de todos los elefantes del mundo, entonces no se pone the elephants. The es cuando estamos definiendo, como ya definimos, a un conjunto o a un sujeto anteriormente. Ahí sí lo mencionaríamos con the, pero como son todos los del mundo, no se pone the. Ok, ok. Ahora, ese tiene un poquito de trampa. Los elefantes son mejores cazadores que los cocodrilos. ¿Quién me puede decir qué va escrito en el espacio? Better. Ok. Ah, muy bien, excelente. Better. Lions are better hunters than crocodiles. Muy bien,
Muy bien, excelente. Entonces, esa es la forma. No sé si al comienzo no sabían o estaban tímidos, pero la forma de comparar con adjetivos cortos como este, como este, como este y como este, siempre va a llevar una R al final, normalmente. Cuando el adjetivo es largo, como este y como este, entonces llevan un more atrás, o pues no sé si adelante. En esto siempre me ha dado dificultad. ¿Esto es atrás o es adelante? No sé. Entonces, antes de escribir el adjetivo, vamos a escribir more. Cuando son las palabras cortas, las características son cortas, entonces se le agrega una ER al fin, al final. Y eso nos va a ayudar a hacer el superlativo, que es el más. O sea, el elefante es más alto. Espera un momento, un momentito. Ok, como ya aquí arriba tenemos definido un elefante, un cocodrilo y un león, y esos cocodrilos, elefante, ese cocodrilo y ese león tienen características definidas anteriormente. Mire que este elefante tiene una esperanza de vida de 60 a 70 años. Este elefante particular que ustedes ven aquí tiene 37 años, pesa esto, mide esto, y su población como especie es de tanto y tiene características acá. Entonces aquí decimos que el elefante, en comparando esos tres que tenemos aquí arriba, el elefante es el más grande de los tres. Entonces, ¿cómo escribiríamos a ese, el más grande aquí en el espacio? The elephant is, ¿se recuerdan? Siempre ya va a ir el artículo de, que es alguien definido. The elephant is the. Recuerden que como es un adjetivo cortico, se le agrega algo después del adjetivo. ¿Qué se le agregaría? Bigger. Bigger. Bigger es para cuando comparamos. ST. Ajá, biggest. Ajá, excelente, muy bien, compañera. The elephant is the biggest of the three. ¿De cuáles tres estamos hablando? Del elefante, el cocodrilo y el león. ¿Ok? Vamos a ver. eh, en cuanto a la ligereza o el peso. El león, perdón, es el más liviano. Entonces, es el más, ¿cómo se diría? El más liviano. Siempre va a haber un D, y hacemos lo mismo de arriba. ¿Cómo sería? Like this. Like this, ajá. Like this. Oh, muy bien, me falta una letra por aquí. The lion is the lightest. Muy bien. Vamos con la tercera. Sigue la misma dinámica. Eso es corto, este es corto y este también les voy a adelantar que es corto. Entonces, ¿cómo sería? The elephant is. Alguien que me diga qué palabra escribo acá, de primera. De Ajá. Muy bien. Happiest. Heaviest, ajá. Heavy. Heaviest. ¿Qué hice yo? Cambié esta Y por una I y agregué EST. The elephant is the heaviest. muy bien, compañera. Vamos entonces con este. El cocodrilo es el más agresivo. El más agresivo. ¿Qué escribo de primero? Most. No, de More. primero. No, de primerito. Eso sí. de De, muy Day. bien. Muy bien, de. Ahora sí. Most. ¿Y qué se le agrega a aggressive? ¿Qué se le agrega? nada. Nada, no se le agrega nada. Aggressive. Si pudiéramos agregaríamos más espacio, pero no se puede. Ok. El elefante de todos los tres es el más pacífico. ¿Cómo escribo yo el más pacífico? The most The peaceful. most peaceful.
peaceful. Ajá. Muy bien. Excelente. Con este no es largo ya, no es ni como aggressive ni con peace, como peaceful. Entonces sería, ayúdenme por favor. ¿Qué escribo de primero? Ahí. Igual que el They. de, ajá. Proud, the proud est. The proudest. Mire, simplemente. Ok, vamos a ir con el, vamos a hacer hasta la H. Entonces, the elephant is el más viejo. The elephant is, alguien que me ayude, los compañeros hombres han estado muy callados, es que no hay The ninguno. most. No hay compañeros masculinos aquí, aparte de mí, que no estaban muy callados y hay. No estoy en sala en este momento. The elephant is The most. no, 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 porque estamos en un adjetivo cortico. Um, Oldest. Ajá, oldest. the oldest. The Oldest. oldest. Ajá, the elephant Teacher, is the oldest. ¿qué significa proud? Proud. Proudest. Es orgulloso. Thank you. Ok, you're welcome. Ok, porque yo digo the elephant y no the elephant. ¿Alguien se recuerda? ¿No? ¿Y por qué yo digo the oldest y no the oldest? ¿Y por qué aquí yo dije the proudest y no the proudest? ¿Alguien se acuerda por qué? Ok, les voy a contar. Porque Cua- está hablando de específicos. No, 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 digo la pronunciación, porque yo aquí dije, Porque empieza por vocal. muy buen punto. Ok, yo dije the lion y aquí digo the elephant. Cuando aquí comienza con consonante, yo no puedo decir the, pero cuando comienza con vocal, sí, the elephant. Cuando es con consonante, digo the lion o the lion. Y cuando es con vocal, digo the elephant. Y como aquí también comienza con vocal, yo digo the oldest. Entonces, the elephant is the oldest. ¿Ok? Bueno. Y vamos a hacer esta también. El cocodrilo es, aquí en el dibujo, es el más joven. Entonces, ¿qué debo escribir yo de primero? Lo de siempre. They. De modo, The most. No, porque John es una sola de, sílaba. de yo, yo, y Youngest. The youngest. eres, Ajá. yo, EST. The youngest. Mire, hasta ahí llegué. Young, como la palabra original, y como es el más de todos, the youngest. Okay? The elephant is the oldest. The crocodile in the picture is the youngest. The youngest one. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué es mi recomendación? Mi recomendación es que ustedes vengan acá y hagan este ejercicio. Cuando ustedes completen hasta abajo todo, van a venir aquí y le dan aquí en terminado y él le va a sacar la calificación. Entonces, comprobar mis respuestas. ¿Qué tenemos aquí? ¿En qué nos equivocamos allá? Mira, aquí qué pasa, ¿por qué nos sacó mala la respuesta? Porque escribí mal la palabra aggressive. Le puse una sola G y es con dos. Exactamente lo mismo que acá. Pero las otras nos salieron buenas. ¿Por qué? Porque no, este tema simplemente son unos detallitos que hay que tener en cuenta, pero que en realidad no son tan difíciles. Pero sí, sí hay necesidad de poner mucha atención porque eh, no podemos ir por ahí diciendo que, por ejemplo, the more big, por ejemplo, que the more big, que the more short, que the more long. No, ya debemos, a partir de este curso, no podemos decir que más corto se dice more short, sino shorter.
¿Hay opción de decirlo? No, esta es la opción correcta. No se dice more long, por ejemplo, sino longer. No se dice, por ejemplo, more good, sino better. No se dice more old, sino older, younger. Y lo mismo acá, no se dice the most big, sino the biggest. The more like, sino the likest. ¿Ok? Profe, Entonces, una pregunta. sí. Em, es que no entiendo cuando ya la palabra se vuelve larga y se tiene que utilizar el must o cuando ya es demasiado corta. Mm, un buen punto es saber cuántas sílabas tiene la palabra. Normalmente las de una sílaba son cortas y de ahí para arriba son largas, pero hay ocasiones en que, por ejemplo, uno no es tan evidente. Por ejemplo, John parece larga, ¿cierto? Pero John es una sola sílaba. John. Incluso podría decir que son tres letras nomás. John, ¿cierto? Pero uno la ve escrita y ya la ve como larga, pero en realidad es una sola sílaba. Entonces, cuando es una sola sílaba, es corta. Cuando son dos sílabas, uno puede dudar, pero si tiene cuatro letras, es corta también, por ejemplo. Por ejemplo, no sé si acá esta aparece la palabra nice. No. Pero en el ejercicio perdón, en el material donde estábamos explicando aparecía nice. Nice es una palabra que son cuatro letras y es corta. Pero, por ejemplo, a ver, es que no se me ocurre en ese momento. Ya estoy muy cansado. Pero hay palabras que son largas, que son de dos sílabas y son muy poquitas letras. Entonces, pero lo básico es mirar la cantidad de letras que haya. Si son poquitas letras, es corta. Si son un montón de letras, normalmente es largo. Así uno muchas veces encuentra, por ejemplo, como John, que son un montón de letras y es corto porque es una sola sílaba. Entonces hay que saber cómo es la pronunciación de la palabra para saber cuántas sílabas tiene, pero normalmente se puede hacer gráficamente. Si hay pocas letras, es corto. Bueno, entonces, sí, Profe, otra pregunta. sí, vale. Pues aquí pues también utilizamos los verbos de los adjetivos irregulares. Sí. Estos, pues aquí tenemos good o bad, Sí. pero hay más y cómo sabemos cuáles son los irregulares. Son muy poquitos. Yo se los voy a escribir en el chat. En realidad son muy poquitos. O sea, los más comunes son muy poquitos. Quizás haya unos que sean también irregulares, pero son muy poquitos. O no los utilizamos casi. Entonces, normalmente yo los voy a escribir en el chat. Son, por ejemplo, good, que el Ujú, comparativo es better. Ahí ya lo puse. ujú. Hay otro que es bad, el comparativo es worse. Hay otro que es, por ejemplo, far, que el comparativo es farther o further. Tiene dos. Further. ¿Cuál podría ser otro? No, esos son los más comunes. Bueno, Esos son muchas los gracias. más comunes. Bueno, hay uno que es less y el superlativo es the least. Pero no, de ese ya incluso borrarlo. Dejémonos con los primeros tres. Esos son los más comunes que uno conoce. Son muy poquiticos. Y es igual que en español. En español eso también esos adjetivos son también irregulares. Profe, ¿cómo así irregulares? Nosotros porque hablamos español, pero el español es tremendo. Por ejemplo, decimos que es bueno, bueno, y podríamos decir que es más bueno. ¿Sabes qué dicen? Mejor, ¿no? Ajá. Y mejor y bueno no tienen sino como una sola letra, tienen dos letras en común, pero el resto nada que ver. Entre bueno y mejor no hay como parentesco. Y por ejemplo, malo, nos dice más malo. ¿Cómo se dice? Peor. Ajá, peor. Entonces,
Eso también ocurre en español, que hay adjetivos que son irregulares. No son muchos tampoco en español. Normalmente no dice, en español lo bueno es que siempre es todo con más. Más elegante, más inteligente. Y si es más frío o más, qué sé yo, agradable, todo es con more. Mientras que en inglés tiene esa, entre comillas, desventaja en que hay unas que son con ER y otras que son con more. Las que son con more normalmente son de origen latino. Entonces usted puede ver aquí en el ejercicio que, yo cerré, no, creo que no. Que por ejemplo, la palabra aggressive es una palabra que es totalmente transparente para nosotros que hablamos español. Intelligent es una palabra totalmente transparente para los que hablamos español. Por ejemplo, ahorita que estábamos hablando de populated, totalmente. Confortable, que en inglés se dice comfortable y que significa cómodo. Es una palabra totalmente latina. Entonces, muchas de esos adjetivos que son largos, porque muchas veces tienen su origen en el latín, en la lengua francesa o en el latín de los romanos que llegó a Inglaterra, se compara igual que lo hacemos en español, con un más antes. ¿Ok? En todo caso, sí necesita poner un poquito de cuidado uno, pero el tema no es tan complicado. De todas formas, por hoy llegamos hasta ahí, pero recuerden que estoy en el chat. Ayer y hoy, sobre todo ayer, pues no había contestado los mensajes que me habían puesto porque había estado mucho afuera haciendo unas vueltas, entonces no me dio pues como mucho chance de estar contestándoles. Pero ya hoy estoy al día, no tengo preguntas por responder. Para que si ustedes encuentran algo de dudas acá, ustedes pueden venir al grupo de WhatsApp o pueden ir a mi WhatsApp personal y preguntarme directamente cuál es la duda que tienen. Entonces, antes de terminar, quería preguntarles si tienen alguna duda adicional. Y si no, pues hasta esta hora, que son las 8:49, podemos dejar. Y ya nos veríamos el próximo 21 de junio, a esta misma hora, a las 7:30 de la noche, para una nueva sesión. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, Hasta Stephanie, luego. con mucho gusto. Thank you very much for attending this meeting. I hope you will be here in 7 days. Next week, Tuesday, 21 June, at the same time, 7:30 p.m. Thank you very much for attending. Take care of yourself and hope you see you next time. Thank you very much. Muchas gracias por asistir, por estar acá. Thank you, teacher. Teacher, perdón, tengo una pregunta. Verónica, cuéntame. Pues el tema no. Lo que pasa es que hoy estoy revisando la plataforma y vi que hay unas evidencias de la semana pasada que aún no tienen calificación. No sé si de pronto fue que no me cargaron o qué. No, yo estoy calificando. Yo estoy calificando normalmente. Bueno. No se preocupe. De todas formas, Bueno. si digamos mañana, que es ya que miércoles, no están sus notas todavía, me Sí. dice y miramos a ver cuál es el inconveniente. Me dice, me pasa una preguntita al WhatsApp. 311 Ok, teacher. 737 7047. Muchas gracias, Verónica. Ok, teacher, thank you. Thank you very much. Ok, entonces nos vemos en 8 días, Dios mediante, el teacher. martes. Muchas gracias, Clara, por Bye, asistir. teacher. Bye, Erika. Take care. Thank Good you. night. Bye, You're teacher. welcome. Bye bye. Take care.